Buenos días, doctores, ¿cómo están? La Bueno, clase de hoy día... ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Va a ser sobre la parte de rehabilitación cardíaca y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de rehabilitación pulmonar, ¿no? O respiratoria. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con la primera parte, que es la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? Primero definiendo algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta, que nos van a servir mucho en la parte de rehabilitación cardíaca y también en la parte de la parte pulmonar, ¿no? De respiratoria. La parte cardíaca y respiratoria, pues ustedes saben que tiene mucho, digamos que se complementan, ¿no? No es que va uno separado del otro, ¿no? Igual tenemos que tenerlo en cuenta, igual los conocimientos de los conceptos básicos son importantes, ¿no? Tanto en la parte de los conceptos como en la parte de los ejercicios, ¿no? Porque al final en la parte respiratoria también vamos a trabajar los ejercicios, ¿no? Y también tenemos que tenerlo de la... Buenos días, doctores, buenos días. En la parte de los conceptos básicos. Entonces vamos a empezar, ¿no? Con esos conceptos que son la frecuencia cardíaca máxima, que tenemos que tenerlo muy presente, lo que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Buenos días, doctores. Eh, y los METs que también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque muchas de las valoraciones se hacen en base a los METs, ¿no? Por lo menos tenemos que tener el conocimiento a qué se refiere cada uno de estos conceptos, ¿no? Siempre se habla cualquier entrenamiento de la frecuencia cardíaca máxima y algunas veces se usa la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Depende de los programas que pues ustedes puedan utilizar, ¿no? O que se les adecue más también. Entonces, empezando por la definición de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Viene a ser porque, o cómo se calcula, sería la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad en el caso de los hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres, ¿no? Existen un montón de fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Esta es la más conocida, la que más se usa, ¿no? La de 220 menos la edad, ¿no? En el caso de hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres, ¿no? En muchos lugares solamente usan el 220 menos la edad, ¿no? Y la fórmula de Tanaka, que es una fórmula quizás más nueva, que es 208 menos 0.7 por la edad, quizás sea un poquito más preciso, pero quizás para calcular también es un poco más complicado, por eso que la mayoría de estudios hablan sobre la 220 menos la edad en el caso de hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces el ejemplo sería ahí, si calculamos la frecuencia cardíaca máxima, o sea, la frecuencia cardíaca máxima viene a ser la frecuencia cardíaca, bueno, como su mismo nombre lo indica, ¿no? La máxima a la que podemos llegar sin tener ningún tipo de riesgo, ¿no? En el paciente. Entonces, en el caso de un paciente varón de 60 años, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la edad, o sea, 220 menos 60, y sería 160 latidos por minuto, ¿no? En el caso de la mujer sería 210 menos 60, serían 150 latidos por minuto. Entonces, esa es la frecuencia, la fórmula para hallar la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento también se toma como base, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima, como ustedes ven acá, ¿no? La frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo, pues, tener un basal más alto que uno más bajito, pues, ¿no? Entonces, la brecha donde puede llegar el paciente, pues, quizás sea mayor, ¿no? Y por la intensidad del ejercicio que nosotros queremos que el paciente tenga, ¿no? Y se suma la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento viene a ser la frecuencia cardíaca máxima, se le resta la frecuencia cardíaca de reposo, se le multiplica la intensidad y a este valor se le suma la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Entonces, por eso va a determinar también la intensidad del ejercicio que nosotros queremos que el paciente llegue, ¿no? Entonces, si queremos que llegue a una intensidad más alta, obviamente la frecuencia cardíaca de entrenamiento va a ser un poquito más alta, ¿no? Que es diferente de calcular la frecuencia cardíaca máxima. Igual acá van ustedes reemplazando y van viendo pues qué
qué tipo de intensidad quieren que el paciente tenga, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el paciente tiene que entrenar pues muy suavecito, ¿no? De repente ya entre el 50 60%, ¿no? De lo que va a ser la intensidad. Si quiero un ejercicio más suave, ¿no? Es entre 60 70%, o moderado de 70 80%, ¿no? Más intenso 80 90% y la máxima entre 90 y 100% de la frecuencia cardíaca, no, o sea, no la frecuencia cardíaca máxima, sino la frecuencia de la intensidad del ejercicio que quiero llegar al paciente, ¿no? Entonces, cada una de esas intensidades me va a llevar un beneficio también, ¿no? Entonces, si yo quiero, digamos, tener la potencia aeróbica, mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, pues, podría ser un ejercicio entre 70 y 80%, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Entonces, si quiero, por ejemplo, calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento de un paciente varón de 50 años con intensidad de 70%, que tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 80 latidos por minuto, voy reemplazando la fórmula, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos 50, ¿no? Y a eso le voy a restar los 80 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca de reposo, le multiplico la intensidad, que es el 0.7, que es el 70%, ¿no? Y le voy a sumar los 80, que son los latidos por minuto en la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no? Y con eso tenemos que la frecuencia cardíaca de entrenamiento, o sea que el paciente tiene que mantener, ¿no? Durante el entrenamiento es 143 latidos por minuto, ¿no? Que va a ser diferente, obviamente, de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Entonces, con eso ustedes se pueden dar una idea de cuánto el paciente está entrenando, ¿no? Bueno, y los METs vienen a ser los equivalentes metabólicos, ¿no? O sea, bueno, el consumo de oxígeno, digamos que expresado en mililitros por kilogramos por minuto, ¿no? Entonces, bueno, ya se han hecho estudios para saber más o menos cuántos METs equivalen cada actividad, ¿no? Y en base a esas tablas que ya se tienen, ¿no? Podemos decir cuántos METs está o sea, haciendo de esfuerzo el paciente, ¿no? Entonces, con eso podemos decir ya, el paciente hace su prueba de esfuerzo, ¿no? Llega a tantos minutos, todo, y con eso calculamos los METs y ya sabemos qué tipo de actividades le podemos recomendar hacer al paciente y qué no va a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso que es importante conocer un poquito de lo que son los METs, porque muchos protocolos de la parte de rehabilitación, ¿no? Sobre todo cardíaca, van a hablar de los METs y cuando hacen entrenamiento físico también van a hablar de los METs, ¿no? Entonces acá tenemos alguna relación, ¿no? De las actividades que normalmente una persona puede realizar o que realiza, ¿no? Y a cuántos METs equivalen, ¿no? Entonces yo creo que sí sería de repente recordar, ¿no? Que por ejemplo escribir sentado son más o menos 2 METs, ¿no? De repente vestirse entre 2.5 a 3.5 METs, ¿no? Darse una ducha tibia, más o menos 3 METs. Entonces, con eso me puede dar una idea de si el paciente le dice, yo estoy sentado y estoy tranquilo, no me agito, no tengo ninguna molestia, entonces ustedes dicen, ya, está sentadito, puede escribir por ahí, entonces tiene 2 METs, ¿no? Me dice ya, me empiezo a vestir, o a desvestirme, por ahí yo ya me empiezo a agitar un poquito. Entonces ustedes van diciendo, ya ese paciente por ahí, su capacidad solamente son más o menos 3 METs, ¿no? Porque después ya con eso ya se termina agitando, tiene molestias, entonces ya van calculando cómo está la condición de ese paciente, ¿no? Por ejemplo, acá ya caminar, más o menos 3.2 kilómetros, ¿no? Por hora, más o menos van a equivaler a 2.5 METs, ¿no? Bajar escaleras, ¿no? Más o menos 5 METs, subir escaleras 9 METs, ¿no? Correr 10 kilómetros por hora ya son como 10 METs, ¿no? Si juegan un partido de fútbol, de repente son como 16 METs, ¿no? Que necesita, pues, para realizar ese tipo de actividades. Entonces, ustedes ya saben que si el paciente le dice, yo y podría ir a jugar fútbol, ustedes, bueno, tienen que ir preguntándole, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted baja las escaleras? Se agita, le falta el aire, tiene molestias, ¿no? O cuando sube escaleras se agita, ¿no? Entonces ustedes, no, pues obviamente no va a poder hacer eso, ¿no?
Por eso que existe ya una relación grande de actividades con los METs equivalentes para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que el paciente podría o no hacer, ¿no? Bueno, y esta es la escala de Born, ¿no? La escala de Born modificada, porque la anterior iba hasta 20, esta es la de Born que va de 0 al 10, que les da una buena correlación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio, ¿no? Entonces, hay pacientes que toman, por ejemplo, beta bloqueadores, ustedes ya saben que la frecuencia cardíaca no se va a elevar de la misma manera que el paciente que no toma el medicamento, ¿no? Entonces, a veces no van a poder calcular la intensidad del ejercicio con la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Ni la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces tienen que tener otro parámetro para ver qué tan intenso lo está sintiendo el paciente o qué tan intenso siente el paciente el ejercicio que ustedes le mandan a hacer, ¿no? Y por eso es que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Para, por ejemplo, muchas pruebas se usa la escala de Born modificada, ¿no? Para ver qué tan intenso está sintiendo el paciente el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces hemos revisado un poquito lo que es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento y lo que son los METs, ¿ok? Tenemos que revisar lo que son los ejercicios terapéuticos. Acuérdense que son los ejercicios que ya tienen un fin determinado. No es que pues ustedes digan ya a 10 sentadillas, 10 planchas. Bueno, por ahí ya tiene que ver más que nada con el entrenamiento, pero los ejercicios terapéuticos ya vienen a ser como un fin en el sentido de que buscan mejorar alguna parte en la parte de la salud, ¿no? En el área de la salud, ¿no? Entonces, podríamos clasificarlas, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Según el objetivo que yo quiero alcanzar, por ejemplo, mejorar el rango articular, si quiero mejorar la fuerza, la resistencia, la coordinación, la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, obviamente, no es lo mismo decir fuerza que resistencia, ¿no? La fuerza va a ir más que nada, por ejemplo, si yo quiero levantar pesas, ¿no? Y la resistencia tiene que ver más con el tiempo que ustedes van a realizar una determinada actividad, ¿no? Entonces, yo podría plantearme los ejercicios según el objetivo que quiero conseguir con el paciente, ¿no? Puedo también clasificarlo según la fuente o no de energía, ¿no? Los ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. Ustedes saben que los ejercicios nunca es puro anaeróbico ni puro aeróbico. Siempre hay una mezcla y digamos que una predominancia más de uno con el otro dependiendo del tipo de ejercicio, ¿no? Igual si yo voy a correr una maratón, pues voy a hacer ejercicio más de tipo aeróbico, ¿no? Pero al inicio, pues va a ser algo más anaeróbico al inicio, pues, ¿no? Entonces, por eso es que nunca es que sea uno o el otro, sino que el ejercicio es más predominante aeróbico o anaeróbico, ¿no? Según el tipo de contracción también podría clasificarlo, ¿no? Podría ser isométrico, isotónico, isocinético, ¿no? Y el isotónico lo puedo dividir en concéntrico o excéntrico, ¿no? Ya más adelante vamos a ver un poquito del detalle, ¿no? Y según la participación del paciente en la realización del movimiento, podría ser pasivos o activos, ¿no? Pasivo es cuando el paciente no hace realmente el movimiento, una persona o la otra extremidad no podría hacer el ejercicio, ¿no? Y activo ya cuando el paciente pues inicia el movimiento, ¿no? Solito, y de ahí ya va a ser pues activo asistido, libres o resistidos, ¿no? Asistido si alguien lo tiene que ayudar, libre cuando el paciente lo hace solito, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda, asistido cuando ya tiene algún tipo de fuerza externa que digamos que detiene un poquito el movimiento, o sea que le hace algún tipo de fuerza, ¿no? Entonces podríamos clasificarlo de muchas más maneras, ¿no? Como le digo, va a depender también de lo que ustedes quieran conseguir con el paciente, ¿no? Pero sí es bueno que sepan los términos, ¿no? Porque van a leer de repente artículos o algún paciente por ahí le va a preguntar o algún paciente, por ejemplo, va a algún tipo de gimnasio, ustedes le van a decir, bueno, estoy haciendo este tipo de ejercicio, ustedes tienen que saber a qué se están refiriendo con cada uno de los ejercicios. Obviamente van a tener ejercicios de cadena abierta, cadenas cerradas, ejercicios pliométricos y todo, y bueno, también tienen que tener un poco de conocimiento sobre eso, ¿no? O por lo menos para qué a qué se refiere y qué beneficios podría tener cada uno de esos ejercicios. Ok, entonces, de acuerdo al objetivo, ¿no? Podríamos decir para mantener y mejorar el rango articular. Por ejemplo, si un paciente
no sé, pues se cayó, se tuvo un esguince de tobillo, por ejemplo, y tuvo que estar, de repente no enyesado, pero sí inmovilizado un par de semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese paciente? Le quitan el vendaje, o estuvo inmovilizado con una férula, y obviamente el paciente va a tener algo de limitación del rango articular, ¿no? Y usted le decía, ya hay que fortalecerlo porque seguro que está débil. Sí, debe estar débil porque 2 semanas pues no ha podido hacer ningún tipo de actividad, no puede moverse, pero no van a poder fortalecer bien si es que el rango articular no es correcto, ¿no? Si no tienen rango articular, no es más difícil hacer un fortalecimiento adecuado, ¿no? De repente pueden hacer un ejercicio isométrico donde no hay cambio de rango articular, pero el ejercicio que necesitan para que el paciente se pueda mover, ¿no? Para que pueda caminar en forma correcta, no lo van a poder realizar. Entonces, depende de cómo lo encuentran el paciente, es lo que van a tratar de indicarle, ¿no? Puedo mejorar la fuerza muscular posteriormente, la resistencia también, ¿no? Porque el paciente decía, ya tengo fuerza, pero hace una sola dorsiflexión, ¿no? Y después ya no puede, ¿no? Entonces no hay resistencia muscular. Para mejorar la coordinación, el paciente empieza a caminar y usted, el paciente pues no es muy consciente y dice, sí, estoy caminando bien, ya no me duele, ¿no? Pero ustedes lo ven y el paciente todavía no coordina bien, arrastra un poco el pie, de repente durante la fase de balanceo de la marcha no levanta el pie, no hace dorsiflexión, entonces ustedes tienen que corregir eso porque si no el paciente no va a caminar bien, por ahí se va a lesionar más fácil, gasta más energía también, su marcha no es eficiente, entonces tienen que mejorar también la coordinación, ¿no? Y bueno, ya los otros ejercicios serían mantener y mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Si ustedes ya quieren que el paciente pues haga otro tipo de entrenamiento. Entonces depende del objetivo que quieran o qué es lo que quieran conseguir con el paciente, es lo que le van a indicar. No es que va a ser una sola, sino puede ser la suma de varios tipos de ejercicio y depende también la etapa en que se encuentre el paciente, ¿no? Como vimos también, podríamos clasificarlos sobre el ejercicio anaeróbico y el ejercicio aeróbico, ¿no? Sabemos que uno usa el oxígeno y el otro pues no lo usa, ¿no? En la producción de energía me refiero, ¿no? Entonces los ejercicios aeróbicos tenemos que recordar que son de media o baja intensidad, son más de larga duración, requieren el oxígeno, ¿no? Como ustedes saben por su nombre, del aeróbico, ¿no? Utiliza la glucosa o lípidos y son ejercicios que, por ejemplo, correr, nadar, ¿no? Que van a ser de más larga duración, no tan alta intensidad, o sea, de baja o moderada intensidad. En cambio, los ejercicios anaeróbicos son ejercicios de alta intensidad, de corta duración, no se va a necesitar el oxígeno para producir energía, ¿no? Y la energía proviene básicamente del glucógeno y los ejemplos típicos es hacer pesas, carreras de velocidad, ¿no? O ejercicios que requieran de gran esfuerzo en poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que es diferente, ¿no? Y es importante saberlo, ¿no? Porque ustedes van a ver que hay ejercicios o determinadas patologías que no se van a poder hacer determinados ejercicios también, ¿no? Se ha quedado un ratito pegado ahí la diapositiva. Pero bueno, vamos a hablar. Entonces, el otro tipo de ejercicio viene a ser por ejemplo, según el tipo de contracción que tengamos con el paciente, ¿no? O sea, con la parte muscular, ¿no? Ya. Entonces estábamos viendo, alguien levantó la manita. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Tuve un
pequeño problema con la conexión, creo, y no podía, no se podía ver las diapositivas, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre el tipo de, bueno, de si era un ejercicio de tipo aeróbico o anaeróbico, ¿no? Y el otro tipo depende de la contracción, ¿no? Teníamos los isométricos, que se llaman ejercicios estáticos, los isotónicos, que son los dinámicos, que pueden ser concéntricos o excéntricos, y los ejercicios isocinéticos, ¿no? Entonces, en el ejercicio isométrico, por ejemplo, no sé si ya. Ustedes, por ejemplo, si extienden su pierna como el chiquito, ¿no? No sé si pueden ver acá la imagen, la letra C, ¿no? El niñito, por ejemplo, extiende la pierna, ¿no? Y no se mueve, ¿no? O sea, está ahí estático, ¿no? O sea, no hay movimiento, entonces estás ahí haciendo un ejercicio, una contracción más bien, más que un ejercicio, una contracción de tipo isométrica, ¿no? En donde no hay cambio del rango articular, entonces por eso se llama isométrico. Es como que yo lo pongo, simplemente contraigo, ¿no? Pero no produzco ningún tipo de movimiento. Ese sería un ejercicio de tipo isométrico. Si yo extiendo la pierna, por ejemplo, ustedes están sentados, ¿no? Y extienden la pierna, o sea, extienden la rodilla, ¿no? Y la ponen recta y la mantienen en esa posición, ¿no? Y traten de mantenerla y lo van a hacer una contracción, entonces están haciendo una contracción de tipo isométrica. No hay cambio del rango articular, ¿no? ¿Ya? Si ya hay cambio de rango articular, o sea, ya se produce un movimiento, se llaman ejercicios dinámicos o isotónicos, ¿no? Y en el ejercicio isotónico, ¿no? Tienen que diferenciar los ejercicios, las contracciones concéntricas y las contracciones excéntricas, ¿ya? Que son importantes porque últimamente se ha puesto muy de moda los ejercicios excéntricos, ¿no? Para determinadas patologías. Entonces, por eso es que es importante que entiendan el concepto, ¿no? Cuando uno habla de una contracción concéntrica, por ejemplo, ven en la imagen B, ¿no? Que está a la derecha, ¿ya? Ustedes ven que la persona está levantando una pesa, ¿no? Entonces, el músculo bíceps, en este caso es el bíceps, ¿no? Está haciendo una contracción concéntrica porque se está acortando, el músculo se está acortando, ¿no? Y, bueno, acá no está graficado, pero el músculo tríceps, ¿no? El que está atrás, en la parte posterior, estaría haciendo una contracción de tipo excéntrica, o sea, se está como que alargando mientras se contrae, ¿no? Entonces, y lo contrario va a pasar acá, ¿no? Entonces, si el paciente o la persona empieza a bajar la pesita, ¿no? Entonces, uno pensaría, sí, es el tríceps el que está contrayendo. Sí, sí, el tríceps se está contrayendo de manera concéntrica, pero el bíceps en este caso se está contrayendo en forma excéntrica. O sea, es como que se estuviese alargando durante la contracción, ¿no? ¿Y por qué es importante la contracción concéntrica y la excéntrica, ¿no? Porque al final, si yo levanto una pesa, ¿no? O sea, o levanto, por ejemplo, o hago un movimiento rápido, ¿no? Entonces, que no tiene resistencia, que no tiene una carga, al final, pues, aquí el músculo bíceps, ¿no? Se va a contraer en forma concéntrica, y eso es fácil de entender, pero el tríceps se va a como relajar, porque no tiene que hacer ningún tipo de control del movimiento, ¿no? Pero si ustedes tienen que controlar el movimiento, o sea, tienen que hacerlo despacito, ¿no? Y bajarlo despacito, entonces los dos músculos al mismo tiempo tienen que contraerse. Uno se va a contraer en forma concéntrica y el otro en forma excéntrica. Entonces, por eso es que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que uno se contrae concéntricamente, o sea, se acorta, y el músculo que se contrae excéntricamente se tiene que alargar. Y entre los dos, que es un agonista y un antagonista, ¿no? Tienen que hacer un equilibrio. Si no hay ese equilibrio, ustedes pues de repente, digamos que quieren bajar la pesita, como dicen la contracción excéntrica, quieren bajar la pesa, ¿no? Y solamente contraen el tríceps y el bíceps no se contrae excéntricamente, entonces al final a ustedes se cae, ¿no? Se cae, no pueden dejarlo despacito ni controlar el movimiento, simplemente terminan cayendo la pesa y lesionándose ustedes también, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tenerlo en cuenta, o sea, cómo funciona. Y los ejercicios, el otro tipo de ejercicios son los isocinéticos, ¿no? Los isocinéticos mantienen la velocidad constante y la resistencia externa constante en todo el rango de movimiento, cosa que no se puede hacer pues en un ejercicio, digamos que en una pesa, digamos que con un determinado equipo, porque al final, cuando yo empiezo a hacer por ejemplo, si tengo una banca de cuádriceps normal, ¿no?
yo quiero hacer una extensión al inicio, ¿no? Voy a hacer más resistencia y mi velocidad va a ser menor, y al final, ¿no? Por la inercia, al final la velocidad termina siendo más alta y la resistencia externa termina siendo menor también, ¿no? Entonces no se mantiene constante ni la resistencia ni la velocidad, ¿no? En cambio, los ejercicios isocinéticos tienen que hacer con un equipo donde me va a mantener la velocidad angular constante y la resistencia también constante en todo el rango de movimiento. Entonces, ¿qué me permite ese tipo de entrenamiento? Es reclutar más fibras musculares, ¿no? Y hacer que se fortalezca el músculo en todo el rango de movimiento, ¿no? En cambio, cuando hacemos con pesas, hacemos en los equipos normales, pues fortalecemos más que nada en un rango determinado, ¿no? Y el resto, pues, ya mejora, pero no es que vaya a mejorar como puede mejorar con un ejercicio isocinético, ¿no? Por eso es que en lugares de alto entrenamiento, o sea, digamos, deportistas de alto entrenamiento, normalmente tienden a usar ese tipo de equipos, ¿no? Para poder trabajar todo el reclutamiento de fibras y también fortalecimiento quizás más global, ¿no? Del paciente. Entonces, lo que sí quiero que entiendan bien es lo que es la parte de la contracción concéntrica y la excéntrica, ¿no? Entonces, cuando hay una contracción concéntrica, el músculo se acorta, y cuando hay una contracción excéntrica, como en el caso de bajar la pesa, el músculo se está como alargando, ¿ya? Y hace el contrapeso al otro músculo. Entonces, es un antagonista. Pero es muy importante para la regulación del movimiento. Si no hay esa regulación, como digo, el movimiento no puede ser coordinado. Simplemente es como que yo dejo caer todo y de repente tampoco podría pues bajar las escaleras, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, ustedes ven acá en la imagen C, el paciente hasta con una contracción de tipo isométrica, acá no sé si es derecha o izquierda, y el que se está quedando, ¿no? También está ahorita en una contracción isométrica, mientras no se mueva, pero si empieza a moverse, el músculo cuádriceps está adelante y el músculo, los isquiotibiales que están en la parte posterior, tienen que contraerse uno concéntricamente y el otro excéntricamente. Si no hace eso, el paciente se cae, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces ustedes quieren bajar un escalón, ¿no? Y caen en falso porque los músculos no están haciendo esa contracción concéntrica y excéntrica en forma adecuada, ¿no? Por eso es que es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro tipo de ejercicios ya es según la participación en la realización de los movimientos, ¿no? Si es pasivo, quiere decir que una persona, ¿no? Otra persona me tiene que movilizar, o si es que es un brazo que yo no lo puedo mover, el otro brazo me ayuda, ¿no? O sea, no es que el paciente lo mueva solito, sino que necesita alguna ayuda para poder movilizarlo, ¿no? Cuando es activo asistido significa que yo empiezo el movimiento, pero no puedo completar el rango de movimiento, entonces me tienen que asistir, ya sea el otro lado del cuerpo o una persona, ¿no? Cuando es libre significa que yo empiezo el movimiento y lo termino, o sea, completo el rango de movimiento, el rango articular, mejor dicho. Y el ejercicio resistido ya cuando le pongo una resistencia externa, ¿no? Para producir ya el fortalecimiento, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener. Porque es importante que ustedes sepan eso, porque al final podrían indicar un tipo de ejercicio, ¿no? Si yo sé que ese paciente tiene limitación en el rango articular, ¿no? Entonces, por más que yo le diga al paciente tiene que moverse, el paciente empieza y mueve hasta donde puede, ¿no? Entonces no va a terminar nunca de completar el rango de movimiento. Pero digo, no, tiene que hacer un ejercicio activo, asistido, o sea que alguien le tiene que ayudar, o le enseño cómo el paciente se tiene que asistir, el paciente va a poder completar el rango de movimiento, si no, no se va a poder. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta. O sea, no haga sus ejercicios, pero qué tipos de ejercicio va a hacer ese paciente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan a qué se refiere cuando hablan de pasivos, activos asistidos, libres y resistidos, ¿no? Si lo ven por la parte lógica, obviamente, pues el paciente no puede moverse al inicio, después se mueve un poquito, lo tienen que ayudar, después se mueve libremente y después le ponen algún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, va en una secuencia bastante lógica, ¿no? Bueno, entonces la elección del tipo de ejercicio va a depender pues de los objetivos que ustedes quieran, ¿no? Y también de la condición en que se encuentra el paciente en el momento que ustedes lo evalúen, pues ¿no? No es lo mismo el paciente que recién tiene una fractura, ¿no? Que un paciente que ya tiene pues de repente un mes de fracturado, ¿no? No es igual. La intensidad del ejercicio también va a depender de qué es lo que ustedes quieran que el paciente consiga, ¿no? Y cuánto es lo que el paciente puede hacer en ese momento, hasta cuánto puede llegar.
Y la intensidad también, pues ustedes lo pueden calcular con la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, depende de los elementos que ustedes tengan pues a disposición, ¿no? Y después vamos a ver el otro concepto que es importante, que es las pruebas de esfuerzo, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta para la prescripción del ejercicio. Si nosotros no hacemos una prueba de esfuerzo, no sabemos cuánto el paciente puede rendir y qué es lo que puede realizar, ¿no? Sin tener ningún tipo de evento que le pueda llevar a algún tipo de alteración. Ya. Entonces, por eso que es importante que ustedes sepan más o menos cómo es la prueba de esfuerzo, ¿no? Bueno, creo que en este tiempo han tenido un poco de dificultades para las rotaciones o para hacer la parte de las prácticas, ¿no? Pero igual es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? En el hospital, por ejemplo, están haciendo pruebas de esfuerzo. No los pacientes cardíacos, porque ahorita el programa pues como que está un poco no pueden asistir los pacientes pues a hacer la parte de rehabilitación cardíaca como se hacía antes, ¿no? Pero sí están algunos pacientes post-COVID, les está haciendo pruebas de esfuerzo para ver cómo están rindiendo también, ¿no? Cuántos METs pueden hacer, cuánto esfuerzo les implica hacer todos los ejercicios, ¿no? Entonces, por eso que también es importante saberlo, no solamente para la parte cardíaca, sino para la parte respiratoria, ¿no? Obviamente se pueden hacer más cosas, pero es algo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, es una herramienta de detección para evaluar los efectos que tiene el ejercicio, ¿no? Sobre todo el corazón, ¿no? También se le llaman pruebas de tolerancia al ejercicio o ergometría y evaluar la eficiencia miocárdica, o sea, qué tan eficiente es el corazón, ¿no? Para a la hora de hacer ejercicio, ¿no? O sea, qué tanto esfuerzo tiene que hacer para poder realizar determinado tipo de actividades. Bueno, también va a evaluar si ese dolor que yo tengo, ¿no? Que es precordial, está relacionado con una cardiopatía, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, tengo dolor, me duele el pecho, y a ustedes le toman el electro, y todo sale normal, le toman frecuencia cardíaca, presión arterial, todo normal, no hay ningún signo de cardiopatía, ¿no? Pero ustedes no saben cómo ese corazón se va a comportar frente a algún tipo de esfuerzo, ¿no? De repente el paciente le toman ustedes el EKG que es en reposo. El paciente no tiene ningún tipo de alteración de signos, ¿no? Empieza a hacer ejercicio y el paciente empieza a hacer depresión del DCT o empieza a tener dolor, y entonces por eso es que es importante poder hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Si no, como ustedes le indican el ejercicio, ¿no? Si no saben si por ahí ustedes dicen, sí, normal, todo está bien, su presión, su frecuencia cardíaca, no, el EKG también está normal, ¿no? Y dice, sí, puede ir a caminar normal, ¿no? Y el paciente se va confiado y por ahí puede tener algún tipo de evento, ¿no? Entonces, por eso que es importante, sobre todo el paciente que no hace actividad física regular, hacer una prueba de esfuerzo antes de hacerle o indicar algún tipo de ejercicio, siempre y cuando, bueno, si es que tiene con mayor razón aún si es que tiene algún tipo de enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, y hay otros pacientes, por ejemplo, que siempre vienen y dicen, no, me duele, y al final ustedes le toman la prueba de esfuerzo, no hay ningún tipo de cambio, entonces ya va más en tipo ansioso o por ahí tienen otro tipo de patologías, ¿no? Entonces también nos sirve para eso. Para detectar algún tipo de cardiopatía isquémica, como lo estamos mencionando, si hay algún tipo de arritmia que aparece en el ejercicio, el paciente está normal, no pasa nada, pero cuando hace ejercicio puede tener algún tipo de arritmia que podría ser peligroso, ¿no? La respuesta del corazón a los fármacos, ¿no? Que tanto está respondiendo, o sea, por ejemplo, ustedes, si ya el paciente está hipertenso, ¿no? Y ustedes le dan medicación y el paciente dice, no, tiene que hacer ejercicio porque tiene que bajar de peso y ya sabemos que eso va a mejorar la presión arterial a largo plazo, sí, pero tenemos que ver qué tanto está respondiendo al corazón, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya le dan medicamento y el paciente apenas empieza a hacer ejercicio, la presión se dispara, ¿no? Obviamente no está respondiendo en forma adecuada al medicamento, entonces por eso que también nos sirve la prueba de esfuerzo. Y también, si es seguro iniciar o no un programa de ejercicios, planificar el ritmo, la intensidad también, ¿no? Para eso también nos sirve. Bueno, entonces,
ustedes saben que cuando hay una función ventricular conservada, o sea, el corazón está bastante bien, ¿no? Ya hacemos ejercicio, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pero en forma lineal, ¿no? No es que aumente bruscamente, sino que va en función del esfuerzo que ustedes realizan, ¿no? O que le mandan a realizar el paciente, ¿no? Pero si ya el paciente tiene una alteración cardíaca, ¿no? Entonces hay un desbalance entre el transporte y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco, ¿no? También hay una disminución en la capacidad funcional, ¿no? Debido a una disminución del gasto cardíaco en reposo que no se incrementa adecuadamente durante la actividad física. O sea, el paciente por ahí hace más actividad, más intenso, pero no aumenta pues el gasto cardíaco en función a la actividad que haga y al final el paciente termina haciendo algún signo de isquemia de repente o de problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el corazón no puede suplir esa demanda extra de oxígeno que necesita a la hora de hacer el ejercicio. Y también hay un aumento de la presión arterial en forma, digamos, no correspondiente al nivel de actividad que el paciente tiene que realizar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta, ¿no? Que el corazón, obviamente enfermo, va a responder diferente del corazón que está sanito, pues, ¿no? Ok. Bien. Entonces, bueno, existen dos tipos de pruebas de esfuerzo, o sea, bueno, los podemos clasificar en dos formas de pruebas de esfuerzo, ¿no? Tenemos un momento. Ya. Entonces, esos dos tipos de pruebas de esfuerzo, ¿no? Los podemos dividir como pruebas que son submáximas, que van a permitir alcanzar al menos el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, o sea que son pruebas más controladas, digamos más, digamos que voy a controlar más parámetros, ¿no? Entonces hago que el paciente por ahí no sea una prueba tan riesgosa de repente, ¿no? Y las pruebas limitadas por síntomas, entonces estas pruebas limitadas por síntomas quizás sean un poco más riesgosas, tengo que seleccionar bien al paciente porque puede llegar hasta el 90% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad, ¿no? Entonces, y me voy a limitar a los síntomas que el paciente tenga. O sea, si el paciente no tiene ningún síntoma, yo sigo con la prueba, ¿no? Hasta donde pueda el paciente. Entonces, como que es una prueba más riesgosa y tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en pacientes que no hace actividad o que un paciente que recién ha tenido un evento coronario, ¿no? O cardíaco, entonces como que ese paciente no lo voy a indicar. Al principio, pues normalmente se toman las pruebas máximas, ¿no? Y de acuerdo a eso voy a ir estratificando al paciente o viendo en qué condiciones se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, lo puedo clasificar así. La ventaja de una prueba limitada por síntomas es que puedo saber hasta cuánto puede llegar el paciente, ¿no? En cambio, en las pruebas, digamos que son máximas, como son ya más parametrizadas, ¿no? Ya sé que hasta determinada, digamos, nivel voy a llegar y más de eso yo no sé si el paciente puede o no puede hacerlo, ¿no? Porque la prueba llega hasta ahí, ¿no? Entonces, por eso es que podríamos diferenciar dependiendo del paciente que yo quiera, ¿no? O qué es lo que quiero conseguir con ese paciente o qué tipo de paciente tengo. Entonces, esas son bueno, existen un montón de protocolos para hacer las pruebas de esfuerzo, ¿ya? Las más conocidas son las de Bruce y de Naughton, ¿no? La de Walker también por ahí se puede usar, pero como mantiene una velocidad constante y varía la inclinación, ¿no? La velocidad es más o menos como 5.4 kilómetros por hora, entonces no es una prueba que se pueda hacer desde el inicio, porque 5.4 kilómetros por hora podría ser mucho para determinado paciente, y sumando la inclinación, pues obviamente aumentan los METs, ¿no? Entonces podemos empezar por un protocolo de Naughton, que es un poco más suavecito, un protocolo de Bruce, que es un poquito ya más intenso, ¿no? Entonces, el protocolo de Bruce está diseñado para pacientes que tienen una capacidad física normal, ¿no? O levemente disminuida, ¿no? Y si bien es cierto, tiene que ver también con la edad, o sea, una persona mayor
diría, pues de repente empezamos por el otro tipo de protocolo, pero es una persona mayor que hace actividad física, que hace todas sus actividades normales, entonces obviamente voy a de repente usar el protocolo de Bruce y no el protocolo de Naughton, pues, ¿no? Porque el paciente, si bien es cierto, puede ser una persona mayor, pero su capacidad física está normal para la edad, ¿no? Entonces, normalmente, un paciente cualquiera, ¿no? Que no tiene problemas podría superar la etapa 3, ¿no? Que corresponde más o menos a los 9.6 METs, ¿no? Entonces, por eso es que el protocolo de Bruce, ¿no? Una persona normal podría llegar hasta 9.6 METs. Bueno, les cuento que estuvieron, bueno, cuando se estuvo haciendo pues las pruebas de esfuerzo a todo el personal del servicio, ¿no? Como parte del entrenamiento, parte de ver cómo estábamos y también para entrenar un poquito eso. Entonces se hizo el protocolo de Bruce. Y bueno, pues se supone que al ser la mayoría personal joven, ¿no? Se debería pues llegar quizás hasta 13.2 meses, ¿no? Eso fue durante la cuarentena, ¿no? Entonces, donde casi nadie salía, pues no hacían ejercicio, nadie en la casa. Entonces, la mayoría pues llegó hasta 9 meses, ¿no? Por ahí uno que otro pues llegó un poquito más, pero la mayoría solamente consiguió 9.6 meses. Entonces, eso demuestra lo de la prueba de esfuerzo del protocolo de Bruce, que normalmente uno puede llegar hasta la etapa 3, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Ya si el paciente o la persona entrena, pues obviamente va a llegar un poquito más, ¿no? O más, ¿no? Dependiendo también la condición. Entonces, y el protocolo de Naughton está diseñado para pacientes con un compromiso un poquito mayor, ¿no? O una persona mayor que no hace actividad física, entonces sí, tendría que empezar con el protocolo de Naughton porque el protocolo de Naughton va más despacito, aumenta menos rápido la velocidad, menos la inclinación y entonces me permite que el paciente pueda hacer el ejercicio, ¿no? Y no pararlo, ¿no? Porque el paciente ya no puede más, ¿no? Entonces, el protocolo de Naughton está diseñado para personas con una capacidad funcional un poco disminuida o pacientes mayores, ¿no? Y normalmente, una persona normal, ¿no? Debe llegar hasta la etapa 6, que son más o menos como 6 meses, ¿no? ¿Ya? Okay. Acá la etapa 6, ¿no? 6 metros. Ustedes ven que cada 2 minutos va aumentando un poquito la velocidad y la inclinación también va aumentando, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente de 55 años con antecedentes de un infarto hace 5 años, ¿no? Hace 5 años, actualmente realiza actividad física sin dificultad, entonces lo ideal en este paciente de repente va a ser utilizar el protocolo de Bruce, ¿no? Porque el paciente, si bien es cierto, ya tiene 55 años, hace 5 años tuvo un infarto, pero actualmente realiza actividades sin dificultad, entonces lo más probable es que el paciente por ahí podríamos hacer un protocolo de Naughton, sí, ¿no? Pero si queremos ver hasta cuánto es su capacidad funcional, entonces nos conviene hacer el protocolo de Bruce en este caso, ¿no? Si el paciente hubiese tenido un infarto hace un mes, ¿no? Obviamente, así haga actividad física sin dificultad, por ahí yo empezaría con un protocolo de Naughton, porque obviamente el paciente no debería o no, lo más probable es que no esté pues totalmente condicionada para hacer más actividades, ¿no? Entonces depende del momento también en que se realiza, ¿no? La edad puede ser relativa. Entonces, después de que hemos hecho las pruebas de esfuerzo, tenemos que ver, estratificar al paciente, o sea, qué tanto riesgo tiene ese paciente de hacer actividades y que tenga algún tipo de desenlace no deseable, ¿no? Entonces lo estratificamos. Si el paciente, obviamente, voy a tengo que ver pues su anamnesis, o sea, sus factores de riesgo, ¿no? Comorbilidades, si ha estado hospitalizada, si ha tenido algún evento hace poco, ¿no? Qué tipo de actividades realiza. Entonces voy haciendo la historia para darme una idea de en qué condiciones se encuentra el paciente, ¿no? Y de ahí ya elegir el tipo de prueba que sea más ideal para el paciente y de acuerdo a eso lo estratifico, ¿ya? Entonces lo voy a poner como bajo riesgo, moderado riesgo o riesgo alto, ¿ya? En el bajo riesgo la capacidad funcional va a ser más de 7 METs, ¿no? La fracción de eyección más de 50%, o sea, el corazón está funcionando bastante bien, ¿no? Ha tenido un infarto no complicado,
ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva y no arritmia inducidas por el ejercicio. O sea, le tomé la prueba de esfuerzo, entonces mi capacidad está más de 7 METs, le tomé un ecocardiotomía más de 50%, tenía un antecedente de infarto no complicado, no hay insuficiencia cardíaca y durante la prueba de esfuerzo no hay ningún tipo de arritmia, ¿no? Entonces ese paciente se clasifica como bajo riesgo y obviamente empezar con un paciente así pues es mucho más favorable, ¿no? Si tengo un paciente que está en riesgo moderado, o sea, la fracción de eyección está entre 40 y 49%, ya sé que su capacidad va a estar más limitada. Eso no significa que no la pueda entrenar, sino que está más limitada. Y hay signos y síntomas a niveles moderados de ejercicio, o sea, 5 a 6.9 METs en el periodo de recuperación. El paciente ya hizo la prueba y en el periodo de recuperación hace algún signo o un síntoma, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Entonces ese paciente, si bien es cierto, puede empezar a hacer actividad, pero tengo que monitorizarla mucho más, ¿no? O sea, no lo puedo hacer ya, haga el ejercicio y ya, ¿no? Sino que tengo que chequear cómo va ese paciente constantemente porque por ahí me podría tener algún tipo de evento, ¿no? Y el alto riesgo se considera cuando ha tenido un antecedente de un infarto complicado, ¿no? Con un shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, la fracción de eyección es menos de 40%, hay arritmia ventricular en reposo con el ejercicio, una hemodinámica normal con el ejercicio, se aumenta desmesuradamente la presión arterial o no cambia la frecuencia cardíaca con el ejercicio, entonces algo no está respondiendo bien. Entonces con ese paciente va a ser mucho más difícil que empecemos a hacer actividad física, ¿no? Signos y síntomas con menos de 5 METs y hay un infradesnivel mayor de 2 milímetros en el ST. Entonces, eso me va indicando que ese paciente tiene un riesgo muy alto si es que empieza a hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Entonces, tenemos que de repente mejorar algunos otros parámetros para poder iniciar de una u otra manera. O sea, podría iniciar, pero son ejercicios que van a ser, digamos, de menos de 5 o muy poquito esfuerzo para que el paciente se vaya acondicionando, ¿no? Pero tengo que chequearlo mucho más de cerca porque ese paciente puede tener algún tipo de evento durante el ejercicio. Entonces tengo que tener mucho más cuidado, ¿no? Entonces ya hemos revisado ahí todo lo que son los conceptos de lo que es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, los METs, ¿no? Revisamos también un poco lo de la escala de Borg, los tipos de ejercicio y las pruebas de esfuerzo que hay, ¿ya? Y vamos a ver ya lo de la rehabilitación cardíaca, las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Que también es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Para que también puedan, pues, de una u otra forma, indicarle al paciente en qué etapa se puede encontrar, qué es lo que puede hacer en cada etapa, cuáles son los objetivos de cada etapa y puedan manejar bien al paciente. Entonces, la rehabilitación cardíaca, ¿no? Es un programa que que fue diseñado, pues, para hacer ejercicios, para mejorar la calidad de vida al final del paciente, ¿no? Y también reducir los riesgos que estos problemas cardíacos podrían tener a largo plazo. Entonces, lo que yo quiero reducir es esos riesgos que el paciente tiene, ¿no? Mejorar el problema cardíaco que el paciente tenga y también a la larga, pues obviamente, mejorar su calidad de vida, ¿no? Antes el paciente tenía un infarto y el paciente ya postrado de por vida, no puede hacer nada, ¿no? Porque cualquier cosa que hacía se cansaba, se agitaba, tenía disnea y pues la familia pues muy temerosa de que le pase otra vez, pues le hacen todo, ¿no? O sea, ya lo ayudan a pararse, a caminar, a bañarse, a todo, y el paciente nunca va a condicionarse de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que la rehabilitación cardíaca tiene un rol fundamental en la recuperación y también en mejorar la calidad de vida, que sea más independiente, que pueda, si es que es posible, retornar a las actividades que hacía antes de, ya sea la cirugía o antes del infarto, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, al inicio la rehabilitación se empezó a hacer con los pacientes que estaban en lista de espera para ser trasplantados, ¿no? Entonces, ya esos pacientes tenían insuficiencia cardíaca, ¿no? Como que tenían disnea todo el tiempo y, bueno, se empezó a hacer algún tipo de actividad física con esos pacientes y vieron que muchos de esos pacientes que estaban en lista para trasplante ya no lo necesitaron, ¿no? O sea, por ahí mejoraron su capacidad, mejoraron su calidad de vida, ¿no? Podían hacer algún tipo de actividad también, ¿no? Entonces como que salieron de esa lista de espera y, bueno, retornaron en cierta forma a su vida, pues, ¿no?
Bueno, sabemos que disminuye la mortalidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular en al menos 12% por cada unidad metabólica, por cada mes de incremento en la capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, las indicaciones posinfarto miocardio, poscirugía, angina de pecho estable, o sea, acuérdense que siempre cualquier tipo de actividad física el paciente tiene que estar compensado, estable, ¿no? Que no pueda hacer pues ejercicios en un paciente que está descompensado hemodinámicamente, que está inestable, que es algún tipo de enfermedad que tenga no se ha controlado, ¿no? Si está con fiebre, está con una infección, obviamente no voy a hacer ejercicio en ese paciente, ¿no? Bueno, entonces las contraindicaciones vienen a ser la falla cardíaca descompensada, arritmias no controladas, la presión tampoco no controlada, ¿no? Si hay algún tipo de infección, ¿no? Algún tipo de inflamación también, ¿no? Que afecte sobre todo el corazón, obviamente no. Si no, tengo un aneurisma disecante de la aorta, tampoco, porque el paciente obviamente está ahí sí contraindicado cualquier tipo de actividad física, ¿no? Una estenosis aórtica ya moderada a severa, ¿no? Porque obviamente el corazón no va a poder responder, pues, la demanda metabólica o la demanda de oxígeno va a poder suplirse por la estenosis, ¿no? Una cardiopatía, bueno, que no está corregida o que sea, pues, más severa, ¿no? Una fiebre, enfermedad infecciosa aguda, un embolismo tampoco, porque al final podemos provocar más embolismo, ¿no? Más embolias, una diabetes no controlada y un problema traumatológico agudo, o sea, es relativo, ¿no? O sea, paciente, por ejemplo, se infartó, se cayó y se fracturó la muñeca, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cuando está hospitalizado estará con su yeso, ¿no? Pero podría movilizar pues las piernas, ¿no? Podría movilizar el otro brazo, entonces podría hacer algún tipo de actividad, sí, ¿no? Diferente sería pues que tenga una fractura de las costillas y obviamente ahí no va a poder hacer muchas actividades pues en la parte respiratoria tampoco, ¿no? Okay, ni moverse mucho porque al final pues demanda la parte respiratoria y el paciente podría tener otras complicaciones, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, que muchas de las contraindicaciones pueden ser relativas y algunas van a ser absolutas, ¿no? Ya dentro de las fases de la rehabilitación cardíaca tenemos que recordar que, bueno, hay tres fases, ¿no? La mayoría concuerda en que hay tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Si ustedes lo ven por la parte lógica, obviamente el paciente está hospitalizado, la fase 1, ¿no? Sale de alta, es ambulatorio, fase 2. Y después entra a mantenimiento porque el paciente ya está mejor, ya consiguió los objetivos, entonces entra a mantenimiento. Entonces es más fácil para recordar. Fase 1, hospitalaria. El paciente está hospitalizado, fase 2 sale de alta, es ambulatoria, y fase 3 ya entra en mantenimiento. Algunos consideran una cuarta fase, ¿no? Que digamos que entra ambulatorio, después entra como una especie de ejercicio supervisado, pero ya no, como que el paciente, en la fase de mantenimiento el paciente ya viene a controles muy espaciadas, ¿no? Pero algunos consideran que entre la fase ambulatoria y de mantenimiento hay una fase, una interfase, digamos así, ¿no? Donde el paciente todavía viene a hacer ya no ejercicios en casa, sino algunos días en casa y otros días ambulatorio, o sea, otros días en el hospital, ¿no? Y se va trabajando ya otro tipo de ejercicios, ¿no? Pero por eso es que muchas veces se simplifica y se pase hospitalaria, ambulatoria y mantenimiento, ¿no? Entonces, en la fase 1, que es la hospitalaria, que normalmente va a durar de 1 a 4 semanas, ¿no? Se puede dividir en dos etapas. Una en la unidad de cuidados intensivos coronarios, el paciente está en la UCI, ¿no? Y en el resto de la hospitalización sale de la UCI, ya está más estable y ahí también se puede trabajar. En la unidad de cuidados intensivos va a depender, pues, de qué qué tanto qué tan afectado está el paciente, ¿no? O qué tan estable está el paciente para poder iniciar algún tipo de actividad. Actividad no significa solo moverse, puede ser la parte respiratoria también, ¿no? Bueno, otra vez tengo un poco de problemas con el internet. Bueno, ya regresó. Entonces, la fase 1, o sea, acuérdense, es la fase hospitalario o de hospitalización, ¿no? Lo más importante es que
¿Cuál va a ser el objetivo principal de esta fase? Es prevenir el desacondicionamiento físico. Es lo que más se afecta el paciente. El paciente, es por estar, pues, en cama, ¿no? Y no movilizarse, porque obviamente no puede, ¿no? Se acondiciona físicamente. Y lo otro es que cuando el paciente ya está más estable, tiene temor, ¿no? Porque de repente dice, me muevo y por ahí me duele, ¿no? O me muevo y por ahí me infarto de nuevo. Entonces, como que tiene mucho temor el paciente y pues no hacen mayor actividad, ¿no? Entonces viene, como le decía, la familia y le da de comer, le ayuda a bañarse, a cambiarse, a peinarse y todo. Y él se va desacondicionando físicamente. Y el paciente de repente sí podría hacer ese tipo de actividades que no le van a demandar mayores, mayores METs, ¿no? Pero por ahí se va desacondicionando. Entonces es importante que en esta fase que el paciente está hospitalizado no se desacondicione, porque no tenemos que empezar de cero, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo principal de esta fase es prevenir el desacondicionamiento físico, ¿no? Cuando empezamos esta fase, obviamente el paciente estable, ¿no? Y normalmente es entre 48 y 72 horas post, digamos, el infarto o post cirugía o lo que sea, ¿no? El paciente ya se estabilizó, está estable hemodinámicamente, por ahí no hay otras complicaciones, podríamos empezar eso, a hacer algún tipo de actividad, ¿no? Y entonces lo que van a hacer son ejercicios muy cortitos, ¿no? Digamos, de poco esfuerzo, ¿no? Y se le enseña, por ejemplo, al paciente a controlarse o tomarse el pulso, ¿no? Entonces se le dice, mire, usted se va a controlar el pulso si hace actividades, ¿no? No debe subir más de 20 pulsaciones, ¿no? Entonces es una forma indirecta para que el paciente por ahí vaya controlando la actividad o la intensidad del ejercicio que está realizando, ¿no? Entonces ya el paciente como que empieza a tener más confianza, ¿no? De que puede hacer algún tipo de actividades, ¿no? Entonces, como les decía, lo más importante en esta fase es prevenir el desacondicionamiento físico, ¿no? Otras cosas, obviamente, va a ser evitar las complicaciones respiratorias, tromboembolismo. Si el paciente empieza a moverse, pues disminuye también el riesgo de hacer un tromboembolismo, ¿no? Y si también se moviliza, pues disminuye también las complicaciones respiratorias. El paciente si está echado y no se moviliza, obviamente tiene más posibilidades de hacer una complicación respiratoria. Por eso es que es importante que el paciente también pueda movilizarse, ¿no? Hasta donde se pueda. En la fase 2, que ya vimos que ya el paciente sale de alta, entonces es ambulatoria, ¿no? Normalmente va a durar entre 8 y 12 semanas, ¿no? Y la actividad física se prescribe luego de estratificar el riesgo del paciente, ¿no? Entonces lo ideal es que el paciente, antes que salga de alta, ¿no? Y si no se pudo, pues antes de que empiece los ejercicios, se haga una prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Y estratificamos al paciente, planeamos las actividades que el paciente puede realizar, ¿no? Su programa de ejercicios que el paciente tiene que hacer, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta fase es mejorar la capacidad funcional del paciente. Ese paciente que de repente solo podía, no sé, pues de repente pararse, ir al baño, por ahí, y después si hacía otras cosas ya se terminaba agitando y por ahí con molestias. Entonces, ese paciente, lo que queremos en esta fase es que su capacidad funcional, o sea, que el paciente pueda hacer más actividades, ¿no? Y cada vez pues llegar a la normalidad, ¿no? Lo ideal es que sea 3 veces por semana, ¿no? Más o menos 2, 3 meses, depende del paciente también, ¿no? Acá pues se le ponen, ¿no? Recomendaciones de 60, 88% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, dependiendo del paciente, obviamente, dependiendo si recién está empezando o no, ¿no? Al inicio pues será una frecuencia cardíaca de entrenamiento más bajito, ¿no? Y también obviamente depende del test de esfuerzo, ¿no? Si el paciente por ahí está mucho mejor, pueden empezar con un poquito más de intensidad, ¿no? Es importante hacer un calentamiento y un estiramiento y ejercicio de estiramiento posterior, si no terminan lesionándose la parte muscular también, ¿no? Entonces es importante siempre que el paciente caliente haga sus ejercicios y después termine haciendo estiramientos, ¿no? Siempre en esta fase, que es una fase donde el paciente, si bien es cierto, es ambulatorio, pero es una actividad supervisada, se le toma la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial, y se va monitorizando pues al paciente para tener pues la seguridad de que el paciente por ahí no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Cosa que cuando el paciente ya salga de alta del programa o vaya a la casa en la fase de mantenimiento, sabemos que el paciente va a estar bien, ¿no? ¿Ya?
Y en la fase 3, que ya es de mantenimiento, el paciente ya ganó toda su capacidad funcional que necesitaba para hacer sus actividades, ¿no? Está estable, tiene algunos criterios que lo vamos a ver en la diapositiva que viene, entonces el paciente entra a la fase de mantenimiento, ¿no? Y es muy importante que en esta etapa el paciente siga haciendo las actividades, o sea, porque si no todo lo que ha ganado se pierde fácilmente. O sea, el paciente estuvo muy bien, llegó hasta la fase 2, pasa a la fase de mantenimiento y después el paciente pues antes iba al hospital 3 veces a la semana, hacía sus entrenamientos con el grupo de pacientes y ahora ya tiene que buscar, ¿no? O sea, entonces ya en la fase 2 tenemos que ir viendo cómo va a ser cuando el paciente salga de alta, ¿no? A dónde va a hacer ejercicios, con quién va a hacer ejercicios, ¿no? Quién lo va a incentivar, porque a veces es más fácil reunirse entre varios y hacer las actividades, pero ya cuando el paciente está solo y tiene que ver cómo hace las actividades es más difícil, pues, ¿no? Y les cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, el objetivo de esta fase es mantener esa capacidad funcional y si se puede, pues, obviamente mejorarlo, pues se mejora, ¿no? Entonces, y entra a esta fase, normalmente si ya las actividades que puede hacer o su capacidad funcional es más de 7 METs, ¿no? La fracción de eyección más del 50%, ¿no? Y se hace un control periódico del paciente para ver cómo está, ¿no? Muchos pacientes, cuando saben que ya los van a dar, no de alta, pero sí van a entrar a la fase de mantenimiento porque ellos ya se pasan la voz, empiezan a decir, oye, ya me canso, me duele, ya no puedo, ¿no? ¿Para qué? Para quedarse más tiempo también haciendo las actividades, porque obviamente estar solo, ¿no? Es un poco más difícil de cumplir con esas actividades. Y más si el paciente regresa a trabajar, ¿no? El paciente regresa a trabajar como que ya no va a tener ese tiempo para hacer las actividades físicas y entonces se tiene que recalcar que es muy importante continuar con esas actividades, ¿no? Entonces hay que ayudar al paciente a planificar también todo lo que va a hacer cuando salga de alta de la fase de ambulatoria, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa es la parte de respiración cardíaca. Vamos a ver un poquito de la parte respiratoria. El resto pues lo van a ver en la parte de la práctica, ¿no? En la rehabilitación respiratoria, ¿no? Está un programa para personas que tienen, obviamente, problemas respiratorios y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Para realizar tareas diarias y hacer más actividades también. Como les decía, tiene mucha relación con lo que es los ejercicios y la cantidad de METs y todo eso también, ¿no? Y el ejercicio aeróbico. Entonces está indicado pues en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el asma bronquial, dependiendo también en qué etapa se encuentre, ¿no? Si por ejemplo el paciente está con un asma exacerbado, o sea, está en crisis, pues ahí no está indicado hacer la terapia respiratoria, porque obviamente podríamos hacer que se cierre más, ¿no? Entonces dependiendo en qué cómo se encuentra el paciente, tenemos que indicarle o no que pueda hacer los ejercicios respiratorios, ¿no? En la fibrosis quística, ustedes saben que en la fibrosis quística y el moco, ¿no? Es bien espeso, es mucho más difícil para que el paciente haga una higiene bronquial, entonces es muy importante para esos pacientes hacer la parte de terapia respiratoria, ¿no? En las bronquiectasias también por el drenaje, ¿no? La hipertensión pulmonar idiopática, enfermedades pulmonares intersticiales, en el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ¿no? Enfermedades neuromusculares también es muy importante que el paciente haga la parte respiratoria porque cuando hay enfermedades neuromusculares, ustedes saben que el paciente al final, si hace un problema respiratorio, podría entrar a ventilación y ya no salir, ¿no? Porque la parte muscular no da, pues, ¿no? O sea, no, es bien difícil que el paciente salga. Por eso que es importante que en esos pacientes con enfermedades neuromusculares se proteja, se cuide, ¿no? Se trabaje la parte respiratoria, ¿no? Porque son las complicaciones que tienen y si el paciente se complica, llega a máquina o ventilación y es bien difícil que salga de eso, ¿no? Y ya pues quedarse con ventilación mecánica toda su vida, pues creo que para nadie sería algo grato, ¿no? Obviamente, pues en el paciente que está hospitalizado ahorita con COVID, ¿no? O sea, obviamente también se puede trabajar, ¿no? La parte respiratoria, ¿no? En la parte respiratoria tenemos que evaluar todo lo que es la disnea, ¿no? O sea, qué tanto el paciente siente, ¿no? La falta de aire, porque es importante, y en base a eso también se va a prescribir el ejercicio, ¿no? Entonces podríamos usar la escala del Medical Research Council, ¿no? Modificada, el MRC,
Y la prueba es, bueno, y también podríamos usar la escala de Born, ¿no? Como les mencioné al inicio, cuando vimos la parte de los conceptos, ¿no? Entonces, es una escala más que nada para que el paciente pueda decir, pues, qué tanto siente la falta de aire, ¿no? Al final el paciente le dice, sí, siento un poquito la falta de aire, pero ustedes tienen que ver que en la parte de medicina actualmente todo lo que se pueda medir, entre comillas, ¿no? Tiene que ser pues documentado, ¿no? Porque una cosa es que el paciente le diga, sí, me falta un poquito, ¿no? Y la siguiente vez que usted le dice, sí, también me falta un poquito, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saben ustedes si lo que ustedes le han prescrito, si el paciente lo que está haciendo está mejorando o no al paciente, ¿no? Entonces, por eso es que siempre que se pueda hay que tratar de cuantificar lo que el paciente les dice, ¿no? Siempre que se pueda. No todas las cosas en medicina se pueden medir, obviamente, ¿no? Pero siempre que se pueda es importante documentarlo, ¿no? Así, por ejemplo, si esa es la escala del MRC, ¿no? Modificado, entonces si el grado 0 pues no tiene disnea o muy poquitito, ¿no? Entonces el grado 1, grado 2, grado 3, ustedes lo van graduando. Entonces, si el paciente viene hoy día, ustedes lo ven, sí, tengo un grado 3, o sea, tiene disnea, le falta de aire y tiene que parar, descansar, apenas caminó 100 metros, una cuadra, y si camina una cuadra y tiene que sentarse, ya no puede, ¿no? Entonces, usted dice, ya tiene un grado 3. Y el paciente le puede decir, sí, me falta el aire, sí, no, sí, me canso. Y la siguiente vez también le puede decir lo mismo, ¿no? Pero si usted dice, no, pero ya ahora cuando camina, sí, ahora puedo caminar un poquito más, ¿no? Entonces ya usted dice, no, ya el paciente tiene grado 2, entonces sí ha mejorado con las actividades que ustedes le han prescrito, ¿no? Entonces por eso es que es importante que ustedes puedan graduar, ¿no? Y el paciente también les puede decir cómo se siente, ya sea con la escala, esta escala, o cualquiera que ustedes escojan, ¿no? O con una escala de Born, ¿no? Que lo usamos también para ver el ejercicio. El paciente le dice, sí, el ejercicio lo siento pues muy, muy suave o lo siento normal, ¿no? O ya un poco más, más difícil, entonces el paciente le va diciendo cómo se siente con el ejercicio que está haciendo hoy día, ¿no? Y si le dice, sí, lo siento un poco difícil, un poco duro, ¿no? Hacer el ejercicio, ya después de acá un mes o 2 meses, sí, no, ya no lo siento así, está haciendo los mismos ejercicios, pero no, ahora ya lo siento como que ya está ya es muy fácil hacerlo. Entonces ustedes pueden cambiar la prescripción, ¿no? Porque el paciente ya le está diciendo que esos mismos ejercicios ya lo hacen mucho más fácil. Así mejoró su capacidad, ¿no? Del paciente. Y en la parte de rehabilitación respiratoria, ¿no? Tenemos que hacer lo que es el entrenamiento muscular, la fisioterapia respiratoria, la educación, ¿no? La parte psicosocial, que es muy importante para el paciente, y la intervención nutricional, ¿no? Obviamente, pues es el equipo que va a trabajar con el paciente, ¿no? No solamente una persona, sino todo el equipo que tiene que ver que todo esté en buenas condiciones. Pues, ¿no? Si el paciente está con sobrepeso, obviamente, pues va a tener más disnea, ¿no? Entonces es importante que la parte nutricional también esté, pues, supervisada. Si el paciente está deprimido, por ahí no tiene motivación, obviamente tampoco va a ser, y apenas haga un poquito de esfuerzo va a sentir disnea también, ¿no? Entonces por eso que es importante trabajar la parte emocional del paciente y la educación, obviamente, ¿no? Si no educamos al paciente, el paciente sigue haciendo lo mismo y no mejora, ¿no? O solamente lo hace cuando uno le dice, pero no lo hace en casa. Y la mejoría también va a demorar mucho más, ¿no? Entonces, dentro del entrenamiento muscular tenemos, por ejemplo, muscular general. Ustedes saben que no se va a trabajar solamente la parte de los músculos respiratorios, sino tienen que trabajar toda la musculatura, porque todo eso ayuda a que el paciente tenga más resistencia y pueda cansarse menos, pues, ¿no? Si el paciente, la parte muscular, por ejemplo, ya sé que el paciente ha tenido COVID, pues, ¿no? Está saliendo del COVID. El paciente, no solamente la parte muscular de respiratoria está tomada, ¿no? Por ejemplo, el paciente, ustedes saben que el paciente que entra a ventilación mecánica, sobre todo el paciente con COVID, ¿no? Está en una ventilación mecánica prolongada, el periodo más o menos en promedio son 15 días, ¿no? Está con una sedación profunda, ¿no? Para que no pelee con la máquina. Tiene, o sea, bloqueadores neuromusculares para que pueda permitir el paso del aire, porque el pulmón se pone duro y es difícil usar el ventilador. Está en una inmovilización prolongada, o sea, el paciente no se puede mover porque está pues con todos los medicamentos encima, y entonces cuando sale de ventilación mecánica, tiene un paciente que no se puede mover, ¿no?
que por ahí el esfuerzo respiratorio es muy difícil. Entonces, ustedes van a decir, vamos a trabajar solamente los músculos respiratorios. No, porque el paciente también tiene debilidad muscular de los brazos y de las piernas. Y si tiene debilidad en brazos y piernas, no va a caminar, se va a agitar, no se cansa más rápido. Entonces, no solamente por la disnea, sino porque el músculo no está preparado para eso. Entonces, se tiene que hacer un entrenamiento muscular general, ¿ya? Obviamente al principio va a ser pues aeróbico, ¿no? Y después hará con resistencia muscular ya cuando sea mejor, ¿no? Ya si el paciente pues obviamente está mucho mejor o quiere entrenar de otra forma, puede ser un ejercicio interválico, lo que se llama el HIIT, ¿no? El HIIT, ¿no? Que es el ejercicio que es entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿no? Que se puede usar para la parte cardíaca también, ¿no? Ese tipo de ejercicio donde, por ejemplo, lo hacen correr, ¿no? A alta intensidad, por 45, 60 segundos y después camina más despacito, ¿no? O puede hacer un interválico también con pesas si es que quiero entrenar eso, ¿no? Entrenamiento de la fuerza ya posteriormente y también entrenamiento de los músculos respiratorios como estábamos conversando, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que el principal músculo respiratorio es el diafragma, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una respiración diafragmática, lo que tienen que hacer es inflar el abdomen, ¿no? O sea, y la mayoría de personas no tenemos ese tipo de respiración, o sea, no lo hacemos normalmente de rutina, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a respirar, ¿no? Y eso tenemos que enseñarle al paciente para que pueda trabajar la parte diafragmática, ¿no? Y mejorar también la parte ventilatoria. Y el otro punto es la fisioterapia respiratoria, ¿no? Que ya va con las técnicas de drenaje bronquial. Ustedes saben que existen posiciones especiales para cada bronquio, ¿no? Para que pueda hacer el drenaje. Entonces, si ustedes saben que determinado bronquio está tomado o terminado lóbulo, ustedes ya pues, pueden ver ahí la tabla de gráficos y ver qué posición le conviene al paciente, ¿no? Para poder hacer un mejor drenaje de esa zona, ¿no? Bueno, no solamente cuando hay ese tipo de drenaje, también puede ser para eliminar secreciones, ¿no? Y también ver la reeducación respiratoria y las técnicas de relajación que también son importantes para que el paciente pueda respirar mucho mejor, ¿no? Pero es las técnicas de fisioterapia respiratoria. Entonces, depende de lo que el paciente necesite, ustedes van a ver, ya necesita porque tiene demasiadas secreciones, ¿no? Entonces, podrían hacer la técnica de drenaje, que a veces está un poco controversial, pero se puede hacer, o simplemente es ver algún tipo de maniobras que se pueden hacer con el paciente para que pueda eliminar mejor las secreciones, ¿no? Ahí existen maniobras para provocar tos también, ¿no? En los pacientes con COVID, pues la mayoría no tiene muchas secreciones, a no ser que tenga una sobreinfección, ¿no? Y además se saben que pues, el hecho de generar aerosoles, ¿no? Entonces, en la parte de la terapia respiratoria se tienen que ser muy precavidos, con mucha protección, porque obviamente aumenta el contagio también, ¿no? Hay que reeducar la parte respiratoria y, como les mencionaba, también la parte de relajación. Entonces, dependiendo de cómo está el paciente y qué es lo que ustedes necesiten que el paciente termine haciendo, es lo que ustedes van a ir indicando en la parte tanto respiratoria como en la parte cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que quería bueno, mencionarles en la clase. Yo sé que la parte rehabilitación cardíaca es muchísimo más amplio, la parte de los ejercicios también es toda una clase de entrenamiento de cómo la indicación del ejercicio, no solamente del ejercicio en pacientes enfermos, sino en el paciente que no tiene problemas, ¿no? También es una gran área también, ¿no? Y entra pues las repeticiones máximas, la carga máxima y todas esas cosas que, bueno, hay que ir aprendiéndolas con el tiempo. La parte cardíaca, como les decía, es también un área muy grande, ¿ya? Y la parte respiratoria, que es otra gran área que también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Lo importante que yo quiero que se lleven de la clase es esos conceptos, ¿no? De los ejercicios, ¿no? De la frecuencia cardíaca máxima, de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, o sea, ¿a qué se refiere cuando hablan de eso? Para que ustedes, si alguna vez ven algún tipo de paciente que necesite, ¿no? La parte de manejo de
rehabilitación cardíaca o respiratoria, ustedes sepan a qué se están refiriendo cuando hablan. Sí, vamos a hacer un entrenamiento del 60% y su frecuencia cardíaca máxima es de repente 150, ¿no? O cuando quieren hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos METs puede llegar el paciente? ¿Qué significan esos METs? ¿Qué actividades pueden hacer con esos METs que el paciente tiene? Existen tablas ya, ¿no? Que le dicen, tal actividad más o menos le va a demandar tantos METs, ¿no? Entonces ustedes se pueden guiar. El paciente dice, ya salió hasta 6 METs, entonces, ¿qué cosas puede hacer con ese paciente con 6 METs, ¿no? Y que va a ser seguro que el paciente lo realice, ¿no? Entonces ustedes ya pueden decir, sí, el paciente dice, ¿puedo ir a nadar? Ustedes, ya sí puede nadar, pero a tal velocidad no se va a acceder, va a hacer esto. Y puedo ir a correr, sí, puede correr, pero a tal velocidad. Entonces ustedes ya le pueden indicar porque saben más o menos cuál es su capacidad que tiene, cuál es la capacidad que tiene el paciente. Y en la parte respiratoria, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta, ¿no? El antecedente del paciente, ¿no? Entonces el paciente está en ventilación mecánica, el paciente solamente necesitó oxígeno, pero no necesitó nada más, ¿no? Que tanto tiempo estuvo, pues, en reposo y no se pudo mover, ¿no? Por algún motivo, entonces ustedes van a ir adecuando dependiendo de cómo encuentran al paciente y los antecedentes que ha tenido. No sé si por ahí tengan alguna pregunta. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no sé si está claro lo que hemos conversado. Creo que muchas de las cosas también las van a revisar en la práctica, van a poder de repente explayar un poquito más sobre los temas que hemos tocado el día de hoy, ¿no? En la clase. ¿No? ¿Todo está claro? ¿O es demasiada información? ¿Los he mareado? Está claro, doctora, gracias. Sí, ok. Bueno, como les decía, es una clase bastante amplia, ¿no? Cada tema es muy amplio, ¿no? Pero por ahí yo sí considero que tienen que tener el conocimiento para que ustedes más adelante puedan indicarlo. Y más en el contexto en donde estamos viviendo, ¿no? Que es el tiempo del COVID, pues, ¿no? ¿Ya? Ok. Gracias, doctores. Gracias. Gracias, doctora. A ustedes también que tengan. Sí, gracias a ustedes. Gracias, doctora, buen día. Gracias. Buenos días. Gracias, doctora, buen día. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Gracias, Nos doctora, vemos en buenos la días. práctica. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora.